En Sabiduría Popular tenemos un exquisito plato generoso, fuerte, gustoso, muy variado. Hemos invitado a la juventud para que analice su propio presente, pero también su futuro. Porque en verdad estamos complicando el mundo. Lo estamos complicando porque los valores en los cuales creíamos que para ser un gobernante no se podía haber sido condenado, que tenía que ser un modelo de persona, de respeto a la mujer, de respeto al pago de sus impuestos, que no hubiera sido acusado de nada, que se lo viera como un dechado de virtudes. Y eso lo olvidamos y entonces elegimos a alguien que ha sido acusado de todo y condenado. Parece que vamos a reescribir un nuevo código de valores. Pero eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Afortunadamente, otras partes no es así. En otros lugares del mundo refuerzan los valores clásicos, porque la conducta, la moral, el respeto a la dignidad de los pueblos y los valores democráticos, eso entendemos que nunca pasará de moda. Pasan de moda los automóviles, los peinados, pasan de moda la ropa, la forma de vestir, la forma de caminar, la forma de usted gesticular. Y más cuando usted quiere coger cuadros para parecer a veces hasta lo que no es. Cambian muchas cosas, pero las cuestiones fundamentales no cambian. Eso no es verdad, como las leyes físicas no cambian. Cambiaron cuando Albert Einstein cambió el enfoque de la física que tenía Isaac Newton. Porque, claro, él tenía un concepto inmediato de las cosas y no había trascendido a las velocidades, por ejemplo, cómo son las cosas cuando nos aproximamos a la velocidad de la luz, donde todo cambia. Él no tenía forma de trabajar la mecánica cuántica ni el concepto de la física de las micropartículas, no lo tenía. Lo tuvo Einstein, una mente distinta que vino y nos revolucionó el mundo. Pero ¿qué cosas pasaron en el 2024 que nos dice que estamos en la creación de un nuevo orden? Esas cosas arrancaron el 3 de enero del 2024 con el atentado a Soleimani en Irán, aquel general revolucionario. Cuando muere Alexei Navalny en prisión en Rusia. Este hombre era un opositor a Putin. Pero esto no quiere decir que lo matara Putin ni nada de esto, es porque Putin, querámoslo o no, se ha convertido en el redentor de Rusia, de la Rusia ya desplomada, de la Rusia deshecha, desinflada con la caída de la URSS. Y eso lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de estas mentes brillantes que van a ir analizando. El ataque terrorista en Moscú, el 27 de marzo, las elecciones en la India, y la India había tenido muchas elecciones, pero no unas elecciones tan profundamente democráticas y a todos los niveles, como esas que ocurrieron el 12 de abril. Ese es un cambio profundo en la India, en ese país que tiene la religión que no tiene origen, el hinduismo. El hinduismo se dice la religión sin líder, porque tiene tres líderes, uno que creó el mundo, uno que lo mantiene y el otro que lo destruirá. Bueno, pero también Israel entra en Rafah e invade totalmente a Gaza. Eso ocurrió el 2 de mayo, pero después de lo acontecido el 7 de octubre del 23, con el atentado de Hamas a comunidades israelíes. Bueno, y vamos a decir que también lo que todos esperábamos y buscábamos, que se liberara
a Julian Assange, el hombre del Wikileaks, el que nos hizo saber las tantas cosas ocultas, las cuentas cifradas de muchos líderes que creíamos santos varones. Qué bien lo hizo Wikileaks, porque el derecho a tener buena información es un derecho fundamental es un derecho humano. Pero bueno, en España, Irlanda y Noruega, el 29 de mayo, reconocen el Estado de Palestina, y esto es fundamental. Y luego el nuevo Frente Popular gana en Francia, pero también con esas elecciones que se celebraron a nivel popular y federal y totalmente en Europa, el avance que ha tenido la extrema derecha es de preocupar también. Los laboristas que ganan retornan al poder en Gran Bretaña. Se confirma la efectividad, y esto que sí tiene valor, que la vacuna contra el VIH tiene 100% de efectividad. Esto es un logro científico para destacarlo. Maduro se impone, no tiene nada de noticia que se imponga. Sabíamos que iba a ser así, pero ¿qué pasará ahora? Estados Unidos envalentonó a Guaidó, Guaidó se desinfló, y entonces ahora el pobre González Urrutia poco menos que olvidado. Y la Venezuela también. Se confirma, bueno, no la ofensiva de Ucrania en Kursk el 6 de agosto, pero ya esto no es noticia, porque ya, bueno, la clausura de los Juegos Olímpicos más brillantes, coloridos y hermosos y visto en el mundo entero en París, donde el genio francés se la lució y donde el Sena parecía, ¿verdad?, una piscina de multimillonario engalanada al servicio de la juventud. Hamás y Hezbollah son despescuezados por el ejército israelí y la Mossad. Bueno, gana Trump y ya se juramenta en el 2025. Ahora viene la guerra de los aranceles. Se impone un cese al fuego que todos queremos, pero aquello parece más un cese al fuego impuesto como un negocio o una paz que antes que paz por una guerra va a ser un negocio muy rentable para dos inversionistas fundamentales, que parece que van a ser Putin y Trump. Este mundo sí que se está complicando. En Corea, el presidente, no satisfecho con gobernar, se da un autogolpe, disuelve el parlamento, y ahora anda él por ahí con la soga rastra. Y últimamente entonces Netanyahu vuelve, invade, no que invade porque está invadida, vuelve y arrecia la guerra contra Hamás, pero Hamás no ha liberado los rehenes como había prometido. Y yo entiendo a Hamás no quiere deshacerse de los rehenes, entonces será definitivamente barrido. Esta propuesta de Trump de llevarse los palestinos, puede ser que ellos quieran sacar los palestinos para demoler metro por metro, porque eso es lo que ha dicho Netanyahu, primero en el sur, luego en el centro y luego en el norte, hasta destruir Hamás. Hay que ver si las ideas se pueden destruir. Este nuevo mundo que uno como que no entiende, cuando las guerras ya no son necesariamente con grandes artillerías, y afortunadamente no se ha usado armas nucleares, pero las guerras son no convencionales, ahora son sanciones impuestas, enfrentamientos por las importaciones, las exportaciones, y en medio de todo esto ya no es el petróleo
la manzana de la discordia, sino los semiconductores, los microchips o los chips, y donde ya se ve que el que puede salir triunfante no es el que más tiene un ejército más grande, sino el que mejor controla cosas como los semiconductores. Porque ahora Taiwán la está defendiendo China cuando China estaba supuesta a engullírsela, y Estados Unidos, que la había entregado, ahora la defiende más que la propia China, amenaza a China porque todos dependen de esas micropartículas nanométricas que son los semiconductores, los microchips, porque sin ellos no se puede fabricar nada. Afortunadamente la yuca y los plátanos sí pueden crecer sin un semiconductor, los cerdos y las vacas, pero fuera de ahí no es mucho lo que podamos hacer. Entonces vamos a pedirle a Kimberly, nuestra querida colaboradora, amiga, compañera y casi hija, a quien le tenemos un inmenso cariño desde hace muchos años, desde que ella tenía 15 años. ¿Cuál es su enfoque de este nuevo orden que ahora estamos obligados a analizar, porque difícilmente podamos escapar de él? Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque. Usted sabe que para mí usted es más que un padre, un amigo, un aliado, es un mentor, y también es una figura que nos ha influenciado grandemente a todas las generaciones que esperamos en algún momento ser, aunque sea un 5%, de lo que usted ha sido y de lo que ha hecho, productor de leyes, de las leyes más importantes de nuestro país, más de 50, y también que ha participado, aunque no de manera directa, en muchas de las gestiones más brillantes que se han hecho, incluyendo, ¿verdad?, la nuestra, desde esta Junta Municipal de La Guayiga. Agradecida también con estos jóvenes brillantes que están aquí, compañeros destacados en sus diferentes disciplinas, algunos políticos, otros, ¿verdad?, profesionales auténticos que se identifican con esta causa. Este nuevo orden mundial, como usted lo ha descrito, vuelve las civilizaciones más importantes del mundo esclavas de las tierras raras, ha cambiado el orden mundial. Antes todos pensábamos y veíamos Estados Unidos como una potencia mundial indefinida, y al surgir esas tierras raras de las que usted tiene más de 15 años hablando, y al poder ellos no solamente extraer sus tierras raras, sino agregarle valor a esos minerales, que es lo que usted plantea y que es lo que nosotros también vamos a plantear a través de una modificación de la ley de minas, es lo que ha hecho que China sea grande. Su tecnificación, su inversión en la educación, la revolución educativa que han llevado como país, y que puedan agregar valor a sus productos. Evidentemente, yo decía esta mañana que si un humano se despertara de los años 1200 y luego se despertara, se entrara en una máquina del tiempo y se despertara en el año 1400, quizás en esos 200 años no vería mucha diferencia, pero que si se lo hiciera después del año 1500, cuando Isaac Newton, cuando Copérnico publicaron sus escritos y comenzó la revolución científica, pues pensaría que estaría en otro mundo, y más aún en el día de hoy. La humanidad se ha multiplicado por 18 en los últimos 500 años, consume 60 veces más energía, y además de eso ha agregado valor a sus productos por más de 420 veces, lo que quiere decir que la humanidad cada vez avanza más rápido, cada vez son más los retos con un mundo que compite entre crear y agregar valor a sus productos y aprovechar los recursos naturales, el medio ambiente, para garantizar el bienestar y la vida. Además de eso, nunca antes se había visto una diferencia tan grande entre la complejidad para construir una tecnología como es la inteligencia artificial, como son las computadoras, como son las diferentes, ¿verdad?, artefactos modernos que nos hacen la vida tan fácil, y la facilidad con la que se usan esos dispositivos, esas aplicaciones. La diferencia es enorme y abismal. Sin embargo, los jóvenes, los niños, creemos que por usar y por ir de una red a otra y por usar un teléfono que es sumamente fácil, es más fácil que usar un hacha o cualquier otra herramienta, ¿verdad?, que usted pudiera llamarle anticuada,
nos creemos inteligentes y nos creemos hábiles. Sin embargo, cuando repasamos la cifra de qué tiempo dedican los jóvenes, los niños y hasta los infantes que permanecen en la pantalla entre 2 y 6 horas diarias a buscar información de calidad que le contribuya con su formación, veremos que es solamente un 4.5% del que pasan en la pantalla. El otro porcentaje lo usan en el entretenimiento. A mí me preocupa significativamente que la juventud de hoy, ingeniero, no sepa diferenciar entre información y entretenimiento, entre la verdad y una figura ficticia, porque eso se presta a manipulación y eso atenta contra la democracia y atenta también contra la ciencia, que ha sido la madre de todas las virtudes que hemos tenido en los últimos 500 años. Excelente, yo pienso que tú has hecho un resumen impresionantemente apretado, pero que corresponde fielmente a la verdad. Pero como la verdad es tan infinita, entendiendo que la verdad es todo aquello que se ajusta a la realidad de los hechos y que no se contrapone a lo que los seres humanos entienden como que es el orden establecido al que ellos dan su aquiescencia, porque aquello que va en contra de lo que entendemos como correcto, normal, de la física, de la química, entonces entendemos que es una alteración del orden establecido y eso posiblemente sea perjudicial. Vamos ahora a preguntarle a una persona que también tiene es más joven, pero como todos los que están en esta mesa son jóvenes, pero hay allá en Samaná, en esa Samaná que empezó a ser muy poblada por en Sánchez está la familia Hernández. Barba Roja era un pirata que le decían de origen puertorriqueño, pero que estableció su sede en Sánchez y allí cultivaba y allí se escondía para curarse cuando tenía sus heridas. Y esa comunidad fue fundada por ellos, fue fundada por esos perseguidos por la ley, por lo que entendía ley el Imperio Español, que no permitía que hubiera negocios de otra embarcación o otro país con lo que ellos entendían que eran sus pobladores, sus terrenos, el mundo de ellos, solo de los españoles. Entonces estableció una ilegalidad cuestionable, pero bueno, esa Samaná se ha ido tornando, como decía Kimberly, en algo impresionantemente bello. Hay muchos términos en Samaná que recuerdan lugares donde arreglaban los barcos, los piratas, como carenar es un término que quiere decir reparar los barcos. Y bueno, sí, es interesante. Y luego el ferrocarril que hizo Alexander Byrd en 1887, que iba de La Vega a Sánchez, y que por haber una intrusión volcánica entre Sánchez y Samaná, ese ferrocarril nunca pudo llegar a Samaná, aunque le decían el ferrocarril de Samaná. ¿Qué visión tienes tú, Carmen Lidia Williams Benjamín? Yo no tenía el gusto de conocerte, pero ahora me ha encantado porque tiene una sonrisa como que penetra sin darse cuenta hasta por los poros. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es tu visión del nuevo mundo que nos amenaza o en el que tendremos que vivir o que nos espera? Así es, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecida de la invitación, para mí un honor conocerle y estar aquí en su programa y compartir con estos jóvenes también brillantes dentro de sus respectivas áreas. Bien decía usted sobre... Carmen es diputada al Congreso Nacional por Samaná y además obtuvo una votación muy alta también. La más joven del país. Del país no, de Samaná, una de las más jóvenes del país. Sí. Sin duda alguna, para nosotros un honor estar aquí y bien como decía nuestra compañera Kimberly, yo creo que nosotros ahora tenemos
muchos desafíos, ¿verdad? Con este nuevo reto, este nuevo mundo y estas nuevas vivencias que estamos teniendo de cara pues al futuro. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos analizar todas estas nuevas incidencias. Nosotros estamos frente a una realidad como lo es la inteligencia artificial, que no va a escapar pues de ningún área. Y como nosotros nos estamos desenvolviendo en el área de la gestión pública, bien sabemos que lo que viene a hacer la inteligencia artificial, no es más que la evolución de la misma inteligencia humana, pero que lo que quiere es pues reducir costos, lo que quiere es simplificar, ¿verdad?, muchas de las actividades que realizamos. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos aprender a balancear, bien como decía nuestra compañera. ¿Por qué? Porque estamos frente a una población en la que nuestros niños están pasando, como bien dice ella, mucho tiempo en las pantallas sin saber diferenciar lo que es sacarle un buen provecho, ¿verdad?, a esto, porque lo tiene, pero también tiene lo que es su parte que debe ser controlada. Y lo digo, yo soy madre de 2 niños, y pues en el caso mío, a mí no me parece que sea lo más quizás correcto que nuestros hijos pasen tanto tiempo frente a esas pantallas, a menos que sea controlada, ¿verdad?, por nosotros los padres, y que nosotros les podamos inculcar real y efectivamente el provecho y el beneficio que tiene, y que no puedan ellos pues caer, ¿verdad?, en eso que no es tan positivo. Bueno, sobre todo en este país, que no hay centro de atención para la salud mental. Correcto. Es una cosa extraña que, siendo la cultura del estrés, la era del enloquecimiento colectivo por la forma abrumante en que los medios de comunicación saturan la mente humana, que un gobierno, no porque la ley 1206 sobre salud mental del 2006 todavía no ha encontrado quien se duela de ella. Así es. Quien le ponga 3.000, 4.000 o 5.000 millones de pesos en el presupuesto para crear los centros de atención de la salud mental. Pero lo peor es, y eso es trabajo para ustedes los legisladores, para disponer y obligar a las ARS que incluyan dentro de su cartera de servicios esto. Pero bueno, saliéndonos de lo familiar, este mundo en que ahora un presidente hace lo que ninguno de nosotros había siquiera sospechado. Yo quiero a Groenlandia. Canadá puede ser un estado mío. Entonces vamos a aprovechar y vamos a distribuirnos a Ucrania. Putin y yo podemos hacer buenos negocios. ¿Qué te parece ese mundo? Bueno, real y efectivamente creo que es una visión, ¿verdad?, de cada gobierno, ¿verdad?, entender que puede hacer este tipo de acciones. Yo creo mucho en los sistemas democráticos. Soy muy, y lo digo por mí, por la forma en la que vivo y he sido elegida. Creo mucho en el sistema democrático. No comparto real y efectivamente muchas de esas visiones, porque pues he sido criada, nací y crecí en este país, defiendo mucho lo que es la democracia, y ese siempre ha sido y será el norte. Pero no será posible que tú defiendas la democracia, pero que estos gobernantes puedan hacer todo esto, porque es que hay una parte de la sociedad, y más en las naciones desarrolladas, que entiende, de ciudadanos que entienden que no están recibiendo lo que ellos creen que merecen en función de lo que ellos han aportado, la forma como se han preparado, y entonces de ahí es que nace ese fenómeno que se llama de la posverdad, una especie de desencanto y de rechazo al orden establecido, y estoy en contra de todo lo que signifique poder, y lo que estoy es con que baje el que suba, y entonces voy a subir a algo, pero no sé qué.
Y hay quienes también se aprovechan de eso, como es el caso que usted acaba de describir, la inversión de valores, las posturas totalmente opuestas. Ya no hay un liderazgo que consensue posiciones, sino un liderazgo que se va a la parte emocional del cerebro humano, que utiliza las frustraciones de sus votantes para convertirla en una propuesta. Claro, Wanifer, ¿qué tú crees como comenta Kimberly? Acerca del tema. Porque tenemos aquí 5 minutos para concluir ahora y entonces queremos como calentar la pista y que ponerlos a chocar a ustedes tal vez. No, No creo. lo que estamos diciendo es cómo tú enfocas este mundo en que hay una guerra en el comercio, una guerra científica por el control de los semiconductores, una guerra por el control de los recursos naturales, del petróleo, del gas, una guerra por el conquista de los espacios vitales, como House Sheffer o el mismo Kissinger planteaba que aquel que domina lo que se llama the heartland, la tierra fundamental, el espacio de los recursos, es el que tiene posibilidades de tener más poder. Primero, muchas gracias por la invitación a su programa. La regidora. Regidora ya en Samaná, la más votada en ya las terrenas. en las terrenas. De 5. Y las queremos aquí porque las terrenas necesitan más visibilidad. Esta provincia tan bella necesita un liderazgo que se sienta. Sí. Porque a veces un espacio tan bello, yo visito las terrenas desde que había una pequeña pista de aterrizaje que era de los Bichini y que eso era todo cocotales y nosotros íbamos allá pero era a perdernos porque a eso no lo visitaba nadie y hoy Las Terrenas es un pueblo pujante, vibrante. Sí, bueno, en cuanto al tema voy a decir lo que entiendo desde mi punto de vista como joven. La transformación que estamos viviendo en el mundo y la rapidez con la que va nuestra era, con esto de la inteligencia artificial, la globalización, la automatización y la diferencia geopolítica que hay en los países, como usted ha dicho, la guerra comercial que ha iniciado. Entiendo que nosotros los jóvenes lo que debemos de hacer es mirar los retos y oportunidades que tenemos en estas circunstancias. Desde mi punto de vista, los retos, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace hoy en día lo que 2 o 3 personas podían hacer. No, miles, millones de personas. Lo hace la inteligencia artificial y una persona. Pero oportunidad que podemos ver, ahora necesitamos personas con habilidades especializadas en esto. Necesitamos ver en qué curso va el mundo y cómo nosotros podemos adaptarnos a ese curso. Porque con la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, debemos de hacerlo, porque el que no se adapta, se queda. Oye, y también tenemos el desafío, Juan de Dios, de la transición energética. De la transición energética. Sí. Bueno, definitivamente, ingeniero, usted sabe muy bien lo que ha pasado en el mundo a lo largo de la existencia de la humanidad. El crecimiento de la población mundial ha demandado cantidades de energía determinadas. Hemos visto que los combustibles fósiles no dejan de crecer, a pesar de que las Naciones Unidas en el año 1992 trazó una ruta del consumo de energía en materia de energía renovable, pero en los años 2000 se planteó la ruta de las energías renovables de aquí al 2030 en el consumo de energía renovable, que íbamos a tener el 30% de la energía en generación en el mundo de energía renovable. Eso no ha llegado. Ni va a llegar en el 30. Sí, y se ha hablado también el plan que ha tenido varios países de la descarbonización. La descarbonización es dejar de utilizar los combustibles fósiles y utilizar nuevas alternativas para la energía. En esa alternativa que nosotros hemos visto que los países que más avanzados están los países europeos, muchos sobre todo los países nórdicos, que ya algunos que van con 40%, 45%. Sin dejar de mencionar España. España, correcto. Sí, que correcto. Es el que más avanzado está en fotovoltaica y eólica. Así es. Así es. Y Portugal. Portugal también. Efectivamente, ingeniero. Entonces, estos temas han venido a traer una consecuencia para la humanidad, es el cambio climático, el calentamiento global. Hemos visto que la temperatura ha venido aumentando
en el devenir del tiempo. Se pensó que se estaba enfriando el planeta hace 100 años y todo lo contrario, porque en 1972, en la cumbre de la Tierra que se hizo, ahí se dieron las alarmas, la primera vez que se habló de cambio climático. 1992, la cumbre de la Tierra. La cumbre de la Tierra, correcto. Sí, sí. Pues, En 1988 correcto. se celebró la conferencia de Toronto, en Ontario, donde se creó La de Montreal. el IPCC Ujú. y allí el International Panel on Climate Change, el panel internacional sobre cambio climático. Entonces, ahí asistieron 108 gobernantes, pero luego las Naciones Unidas convocó en Río de Janeiro en 1992 la cumbre de la Tierra. Sí. Y de ahí es que nacen todo eso que tú Correcto. Entonces, nosotros hemos visto que los principales países de consumo de energía, sobre todo está China y Estados Unidos, pero también son los que más queman combustibles fósiles. China es el que emite mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, Es nos están diciendo que tenemos que sí. cambiar porque tenemos 3 segmentos y tenemos, ahora es un guardia ascendida general la que está dirigiendo el tiempo aquí en el programa. Bueno, y entonces Edison Padilla se nos queda para la segunda parte y continúa, va a iniciarla Juan para que complete su presentación. Vamos a hacer una pausa.